Amados hermanos, feliz día del Señor. El hombre es el único ser viviente que es plenamente consciente de su existencia y de su muerte. Cuando conversando con alguien tocamos el tema un tanto incómodo de la muerte, y no en términos generales, sino en términos existenciales, el tema de su muerte o el tema de mi muerte, es muy interesante cómo en la respuesta, si hay serenidad, deseo de conversación, se expande todo lo que pensamos sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro origen, sobre nuestro destino, sobre nuestra razón de ser, del por qué estamos acá, a dónde iremos. Toda una cosmovisión surge de esa simple pregunta: ¿qué es la muerte para ti? ¿O qué piensas tú que habrá de ocurrirte después de la muerte? Este es pues un asunto que no es teórico, no es cultural, es un asunto que va muy arraigado en la filosofía de todo hombre. No hay que estudiarlo en las academias, no hay que especializarse en ello, no es cuestión de instrucción, es una cuestión existencial. Los hombres pensamos en ello. Ahora es interesante que desde el siglo pasado, ¿qué será el ser? El ¿qué habrá luego, después de la muerte? Es una pregunta que se intenta suprimir cada vez más. Les decía que era incómoda, pero es que es casi tabú hablar de ello. Y voy a citar, sin embargo, una frase casi poética de un gran astrofísico, gran divulgador de la ciencia, no creyente en Dios, falleció ya hace muchos años, pero fue muy conocido a nivel mundial por aquella serie Cosmos. Fue llevada inclusive a la televisión. Me refiero a Carl Sagan. Definiendo al hombre, escribe: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Somos la forma como el universo se piensa a sí mismo. Y hasta ahí. Es interesante cómo en más de una oportunidad la astrofísica duerme en la misma cama de la metafísica y abandona la estricta metodología científica y las aseveraciones que tengan ese rigorismo, y entra casi en la especulación que raya en lo metafísico. Miren, si en los pueblos de la América indígena desde hace muchos siglos se adoraba a la Pachamama, todavía hoy, aquí tal vez no se utiliza tanto esa terminología, pero en nuestra Europa se habla de la madre naturaleza. Pues a esta madre le ha salido marido, porque hoy en día se habla mucho del padre cosmos. Y de allí que se derive una forma de pensar acerca de qué es el hombre. Y al hombre se le está reduciendo a un conglomerado de átomos y de moléculas destinadas ¿a qué? Al reciclaje de partículas, materia, energía, ondas. Y el universo está terminando por convertirse en una suerte como de un nirvana occidental. A esas estamos llegando. Y nosotros, como Iglesia, ¿qué debemos de afirmar frente a esto? Yo insisto, hay
todo un entramaje ideológico que está creciendo cual hierba silvestre desde el siglo pasado y en el presente siglo, que está debidamente ordenado, organizado, cosméticamente atractivo y que debe de tener su origen en el gran sofista, en el maligno. Hay ideologías en este sentido, hay frases que se ponen de moda, hay afirmaciones pseudocientíficas. Hermanos, nosotros, y que desde ya quede sentado, los cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús, afirmamos que el hombre es mucho más que una interacción de esos elementos que aparecen en la tabla periódica. Nosotros somos mucho más que física y química. El ser humano es mucho más que polvo de estrellas. La escritura revelada, en la cual no creen, nos afirma desde sus muy primeros párrafos que el hombre es polvo y espíritu, que hay una dualidad integrada, una complejidad suprema en la estructura del hombre, de todo hombre, criatura de Dios, que se trata de una mezcla divina porque lleva en sí mismo trascendencia que no le hace finalizar, caducar, fenecer y naufragar cual el polvo de las estrellas. El centro de nuestro mensaje, por lo tanto, parte de un presupuesto, y este presupuesto es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No hay imagen y semejanza de los astros. No hay imagen y semejanza de los simios. No estamos cayendo en un dualismo griego, como se nos trata de señalar. No hay un problema entre Antiguo y Nuevo Testamento, como aún desde algunos seminarios se nos trata de precisar. Voy a citar a un judío del Antiguo Testamento, reconocido por su sabiduría, y escribió hace 3000 años. Me refiero a Salomón, rey de Israel. Entonces, el polvo volverá a la tierra, de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Polvo y espíritu. Y quien escribe por dirección e inspiración del Espíritu Santo de Dios es un judío, cultura semítica, de platónico nada, de helenista menos, es un judío. Reconoce el impacto de la muerte, no lo esquiva, pero también habla del origen y del destino, y el espíritu que vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Pero voy a citar a otro judío, ya en el Nuevo Testamento, 1000 años después, bajo la influencia helénica, no desde un palacio, clavado en una cruz y exclamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús de Nazaret. Poco tiempo después, comienza la persecución judaica contra esa iglesia, y es uno de nuestros hermanos de fe que es echado fuera de las murallas de Jerusalén para ser apedreado, y antes de morir exclama a gran voz: Padre, recibe mi espíritu. Me refiero a Esteban, mártir de la primera iglesia. Sí, hermanos, es mensaje central del Evangelio el que Jesús de Nazaret, bajo la cultura judeo-helénica romana, exclama a quienes le escuchan las siguientes palabras, en una situación bien dramática, enfrentando justo la muerte de un amigo amado, y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es Jesús de Nazaret quien está hablando que hay trascendencia, que hay más allá después del polvo, que vuelve al polvo. El Espíritu va más allá. Hermanos, hoy como iglesia, nosotros quiero que reflexionemos por unos minutos sobre qué acontece con nosotros los creyentes entre el momento de nuestra muerte física y el tiempo final, cuando se ocurrirá la resurrección de los muertos, el regreso de Jesús en gloria y poder y el juicio final. ¿Qué acontece en ese tiempo que en teología clásica se ha llamado el tiempo intermedio? El tiempo intermedio. Evidentemente estoy refiriéndome a un intervalo de un cronos que tiene que ser inserto en la eternidad, absorbido en la eternidad, pero se mantiene como cronos, porque tiene un principio con nuestra muerte física y tendrá un final con el regreso de Jesús en gloria. Así que es un cronos que está absorbido en la eternidad, que como predicamos en el sermón anterior, disfrutamos desde ya. Ya disfrutamos de vida eterna. Quisiera afirmar 2-3 vocablos que van a estar flotando en nuestra predicación, en nuestra reflexión. El primero de ellos, hermanos, es que recordemos que nuestra vida eterna es eterna y por lo tanto tiene continuidad. Nada puede interrumpirla porque es de carácter eterno. Hay continuidad. El ya, el ahora, es una vida eterna con corporeidad finita. Pero tendrá continuidad. Nuestro yo continuará con identidad, experimentando en el momento de la muerte física una diferencia. Así que hay continuidad, pero habrá un periodo de tiempo con diferencia, no de identidad. La diferencia está en que habrá incorporeidad. Viviremos, continuaremos, pero en condición incorpórea. Continuidad, diferencia. Y quiero agregar un tercer vocablo, un tercer término, para que lo tengamos también presente. Continuidad, diferencia y conciencia. La conciencia, hermanos, está totalmente vinculada a la identidad. Si yo pierdo la conciencia de quién yo soy, yo dejo de saber quién soy. Hay afecciones degenerativas de nuestro sistema nervioso central que desgraciadamente acaban con nuestra conciencia y nuestra identidad. Voy a leer el texto básico de la Escritura que nos servirá de guía. Es un texto de apenas 4 versículos y sobre todo nos detendremos en uno de ellos. Es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Voy a utilizar Reina Valera 60. Escribe así Pedro, apóstol: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Hasta ahí el texto base. El apóstol Pedro, cuando escribe esto, no lo hace en una biblioteca con aire acondicionado. Cuando escribe esto, no está conversando con otros en la barra de un bar. Cuando escribe esto, no está en un plató de televisión por el cual le pagan. Cuando Pedro escribe esto, está en una mazmorra en Roma, en una cárcel, esperando su ejecución bajo el desgraciado emperador de turno de nombre Nerón. En esas condiciones, frente a la cercana muerte, que él dice, ya nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, ya está cerca mi fin, en esas condiciones él escribe esto. Así que quiero advertir de antemano a cualquiera que vaya a escuchar este sermón, que esta es una predicación para creyentes, exclusivamente para creyentes, creyentes en que desde ya tenemos vida eterna y que somos creyentes en que a partir de nuestra muerte física entramos en un tiempo de espera por la parucía, el juicio final y la resurrección de los muertos. Y que en ese tiempo de espera hay continuidad, hay diferencia y hay conciencia. Este es nuestro centro. Quisiera, por lo tanto, precisar a manera redundante, y no me importa, lo siguiente. En el tiempo intermedio, nuestros espíritus pervivirán conscientes, con identidad y en comunidad en la presencia del Señor, a la espera de ser revestidos con nuestros cuerpos glorificados. Ese es el tiempo intermedio que le da título a esta predicación. Hermanos, aquí no hay contradicción de ningún tipo entre Antiguo y Nuevo Testamento. Se ratifican a plenitud los pasajes, no muy abundantes, pero se complementan. Igual en las enseñanzas de Jesús y en su vida que en el cuerpo epistolar del Nuevo Testamento. Comencemos el análisis del primer párrafo que escribe aquí el apóstol Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Tengo por justo, Reina Valera 60, otras versiones nos dan a entender claramente esta expresión. Es importante, hermanos, está escribiendo el apóstol, alertarles, recordarles como iglesia. Esto es más que urgente, esto es más que rutina, esto es clave, es trascendente. Tengo por justo, mientras todavía estoy en este cuerpo, mientras todavía estoy aquí con ustedes y puedo hablarles y ser instrumento del Señor a su servicio, sirviendo su palabra, tengo por justo, dice Pedro apóstol, salvando toda la inmensa distancia, yo no puedo decir sino lo mismo. Como pastor de esta iglesia, tengo por importante recordarles esto, hermanos. Es justo que nos refiramos a ello. Menciona la palabra breve aquí, porque de hecho, los romanos los ponían debajo de sus grandes relojes, tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo es breve, pero es que esto forma parte de toda la cultura helénica y forma parte de la cultura judaica. El salmista escribe que nuestra vida es breve, como la neblina del campo, como la florecilla que hoy es y ya mañana no es. Sí, nuestra vida es breve y el apóstol es consciente de esto y dice, mientras todavía estoy en este cuerpo y antes de que yo me toque abandonar este cuerpo,
mientras estoy, antes de que lo abandone, mientras estoy en este momento, en el aquí y el ahora, el presente. Y me llamó la atención buscar qué palabra usaría aquí el apóstol en el griego cuando menciona cuerpo. ¿Usaría soma? ¿Usaría salk? Pues no, hermanos, una sorpresa ilustrativa muy buena. Usa el vocablo, el término skenoma, que quiere decir tienda de campaña. Así que en tanto que estoy en esta tienda de campaña y sabiendo que en breve debo abandonar esta tienda de campaña, la analogía es preciosa, la metáfora más. Tienda de campaña, hermanos, aquí es temporalidad. Tienda de campaña habla de finitud, habla de fragilidad, habla de desgaste, habla de lo terrenal, habla de lo que nos sucede a todos. Vivimos y amamos y creemos a nuestro cuerpo, forma parte de nosotros, nosotros somos también cuerpo, pero esa parte nuestra es como una tienda de campaña. Es polvo y al polvo volverá. Quisiera, haciendo honor a nuestra cultura evangélica, hacer sin embargo una aclaratoria que creo muy importante. Nosotros usualmente, cuando uno de nuestros hermanos de fe abandona el cuerpo, su tienda de campaña se deshace, solemos utilizar la expresión nuestro hermano duerme en el Señor. Y hay una especie de analogía entre el sueño y la muerte. Esto me recuerda un poquito, recuerden en la mitología griega, a Hipnos, el sueño, y Thanatos, la muerte. Vamos, que eran hermanos en la mitología griega. Eran hermanos e hijos ambos de la noche y se disputaban quién predominaba más, el Hipnos o la Thanatos. Y cuidado con que nosotros no lo confundamos. Sueño, por definición, es un estado de inconsciencia, o sea, de no conciencia. Es un estado donde mi corteza cerebral, mi materia gris, se desconecta. El electroencefalograma lo registra de una manera muy evidente. Es una suerte de reposo sincronizado corporal. Eso es el sueño. Sin embargo, ¿por qué en nuestra cultura manejamos, desde el punto de vista de nuestra fe, la identificación de que ese tiempo intermedio es un tiempo de sueño? Bueno, creo que hemos transliteralizado equivocadamente algunos pasajes de la Escritura. Voy a citar tan solamente 3 de ellos, 2 muy bonitos que sucedieron en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dice, nuestro amado amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Es nuestro Señor Jesús quien va llamado por el jefe, aquel importante hombre de los judíos, de nombre Jairo. Cuando llega al velorio, que ya se había instalado con las plañideras, dice la niña, duerme. Y es Pablo quien escribe en par de cartas refiriéndose a la muerte de los que hemos muerto con Jesús, en Jesús, creyentes en Jesús, diciendo que los que han dormido en el Señor, y usa koimesis, vocablo griego que se refiere a un sueño. Hermanos, se está refiriendo a sueño como un sinónimo de muerte corporal. Los que han muerto
su cuerpo físico, su tienda ya se deshizo, y eso aconteció siendo creyentes en la resurrección de los muertos. Voy a despertarle a Lázaro. ¿Qué es lo que sale de la tumba? Un cuerpo despierto. ¿Qué es lo que se levanta de la cama en la casa de Jairo? El cuerpo de la niña con hambre, en vida. Denle de comer. Hermanos, el sueño de la Escritura no es una suspensión transitoria del espíritu. El espíritu no queda en suspenso, por lo tanto nuestra identidad tampoco es suspendida, nuestro ser no es suspendido, nuestra vida eterna continúa, no sufre un suspenso ni puntos suspensivos. El apóstol Pablo escribe a otra iglesia y de exprofeso traté de buscar pasajes a diferentes iglesias y escribe esto a los filipenses. Porque para mí, escribe Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por ambas cosas me encuentro en un dilema. Hay un dilema acá para el apóstol. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Amados, Pablo está hablando, y cuando habla aquí de partir, usa por cierto el verbo éxodo. Quisiera partir, quisiera hacer mi éxodo. El éxodo es una actividad. Quisiera partir. Y dice, ¿para qué? Para estar. Estar, dice, con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. No me imagino, y creo que ustedes tampoco, podríamos considerar que esta frase se le hace una correcta exégesis imaginándonos a Pablo durmiendo una siesta indefinida delante del Señor. Pues no sabe que está delante del Señor, está en siesta, su espíritu está suspendido, y hay que preferir una siesta allá que un vivir con Cristo aquí. No va. Es más, dice que eso es muchísimo mejor. Si lo de ahora es bueno y lo consideras bueno, hermano, esta vida con Cristo en este cuerpo, que es una tienda que se deshace, es bueno. Lo que nos espera en ese tiempo intermedio es mejor. Y cuando termine el tiempo intermedio, de lo cual ya vamos a hablar, será glorioso, muchísimo, muchísimo mejor, según la Escritura. Todavía mejor, en superlativo. Vamos, en ascenso. Hermanos, el apóstol Pablo no habla aquí. Quiero partir para estar en una sedación profunda, de manera que no me entere de que estoy en presencia de Cristo. Nosotros hasta lo cantamos en un himno. En presencia estar de Cristo. Y decimos, cuán glorioso eso será. Decimos, cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Hace poco nos abandonó, se fue ya a la presencia consciente el gran teólogo Timothy Keller. Sus últimas palabras fueron, voy a ver a Jesús. Sí, voy a ver a Jesús. Consciente a ver a Jesús. El apóstol, este mismo apóstol, al que tanto citamos, a Pablo, escribe a los Corintios en su segunda carta lo siguiente: pero confiamos y quisiéramos más bien, miren cómo establece una comparación, quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo, dejar
la tienda destruida y presentarnos ante el Señor. El presentarnos aquí es un verbo que indica: aquí estoy frente a ti para relacionarme contigo, no para dormirme de aburrimiento frente a ti o en un suspenso espiritual que no es bíblico. Es una situación relacional, consciente, identitaria. ¿A dónde vamos? A la casa del Padre, a una casa propia. Hoy estarás conmigo, hoy, en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No precisamente en coma o en sueño. Insisto, no es un estar en presencia de Cristo sin saber, sin sentir. Es algo que es mejor que el saber y el sentir que tenemos ahora en presencia del Señor, que desde ya lo tenemos y lo disfrutamos. Es mejor, lo prefiero, dicen todos. Es ganancia, dice Pablo. Cuando preparaba el sermón hace unos días, me vino a la memoria aquel libro, aquella novela que escribiera Washington Irving, siglo XIX, Rip Van Winkle. ¿Les suena? Es una novela, es ficción. Un hombre de campo, su vida ya de cierta edad, pero sale al bosque y por razones que no quiero detallar para no hacer largo la predicación, se encuentra con unos seres mágicos, come algo y entra en un sueño de 20 años. Rip Van Winkle queda en sueño. Cuando despierta después de los 20 años en la novela, todo ha cambiado. No conoce nada, pero es que no conoce a nadie tampoco. Y casi nadie le reconoce. Todo ha cambiado, es lo que se ha llamado el olvido del tiempo. Y la novela es famosa porque tiene también sus implicaciones de orden sociopolítico y hasta tiene un pequeño sentido del humor. Lo cierto, hermanos, es que nuestra vida eterna no contempla siestas. Nuestra vida eterna no contempla sueños, ni sedaciones, ni extraños momentos de inconsciencia. No tiene amnesias lacunares. Tu vida eterna y la mía es continua, es eterna. La palabra lo dice, vida eterna. Un suspenso de tal magnitud significaría una suerte de muerte pequeña maquillada. No, amnesias ningunas, retrocesos menos. En Apocalipsis hay un texto que sé que ha venido tal vez a la mente de algunos de ustedes. Juan, en su visión, allá en la prisión de la isla de Patmos, dice que al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Y a gran voz decían: Santo, Señor y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Apocalipsis 6, 9 y 10. ¿Hasta cuándo, Señor? Hay una suerte de reclamo, pero es que antes de ello vamos poco a poco y a la vez con la cierta prisa que nos exige el tiempo. Dice que Juan vio a los que habían muerto y que estaban. Estar no es dormir. Hubiera puesto estaban dormidos. Ahora, ¿cómo un dormido habla? ¿Cómo un dormido pregunta? ¿Cómo un dormido sabe lo que sabe y puede llamar Santo, Señor, verdadero,
ante la presencia de quien está. ¿Cómo un dormido puede saber lo que no sabe y preguntar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esperaremos por nuestros cuerpos glorificados? Hermanos, esto nos recuerda que la incorporeidad del tiempo intermedio es transitoria, tiene su final. La eternidad no. El tiempo intermedio tiene comienzo y tiene final. Recibiremos cuerpos. ¿Cómo termina el texto que hemos leído? El apóstol dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, y usa el mismo verbo que usó Pablo, después de mi éxodo, dice, en todo momento, después de mi éxodo, en todo momento, vosotros podáis tener memoria de estas cosas. Hermanos, en todo momento, y por ello lo traigo hoy desde este púlpito en predicación, porque es necesario que hagamos memoria, que lo grabemos en nuestro disco duro, en todo momento, en toda ocasión. Esto no es una especulación secundaria, hermanos. El tiempo intermedio existe como tal, tiene continuidad, tiene diferencia, tiene identidad, tiene conciencia, tiene comienzo y tiene final. Es un tiempo mejor que el de ahora, pero aún será superior cuando el Señor Jesús regrese en gloria, en poder, cuando el Señor juzgue desde el trono en su juicio final y cuando se dé la resurrección de los muertos y recibamos cuerpos glorificados. Él remata la argumentación con un porque. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque nos hemos dado a conocer, noten el verbo, hermanos, a conocer, no es un asunto de creer en un éxtasis y no saber, sino esperar. No, es conocer. Lo conozco, dice Pedro. Y no nos hemos dado a conocer a ustedes ¿qué? El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no por casualidad, hablando de el tiempo intermedio, se le asocia al poder de nuestro Señor Jesucristo y a su segunda venida con poder y gran gloria, como él mismo declaró en Mateo 24. Así que aquí se nos está hablando, hermanos, de que hay un tiempo final para este intervalo intermedio. Para algunos será breve. Hay hermanos que llevan cientos de años esperando la glorificación final que habrán de recibir. Y nosotros, lo entiendo, yo el primero, tenemos cierta tendencia al inmediatismo. Queremos que todo se nos dé ya, que todo sea pronto. Bueno, el apóstol Pablo mismo, él decía, ya algunos habrán dormido en el Señor y ellos resucitarán. Nosotros, los que aún estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en el aire, para irnos con Él. Esa tendencia al inmediatismo es de todos. Todos queremos que sea pronto, que se dé todo, pero me llama más la atención, porque esto lo encuentro natural, dice que esto que he predicado hoy, esto que Pedro escribió hace 2000 años, dice, no os lo hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas. En griego dice, no os lo hemos dado a conocer siguiendo sofismas. Y hace poco les he hablado de los sofismas y del padre de los sofismas y del gran sofista y cómo estamos rodeados de sofistas que envuelven la mentira con apariencia de verdad y hacen que se trague lo amargo con sabor a dulce.
Y agrega por qué esto no es un sofisma, lo que les he predicado hoy en la mañana. ¿Por qué esto es un conocimiento auténtico? Dice Pedro, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Nosotros presenciamos su majestad. ¿Cuándo la presenciaron? Dice, cuando estábamos con él en el monte. Su cuerpo se transfiguró. Su cuerpo, su tienda de campaña, se glorificó y nos dio a mostrar lo que será la nuestra y el poder que tiene para cambiar las cosas. La materia Él la hizo y Él hace con ella lo que Él quiere. Esa majestad nosotros la vimos en el monte. Hermanos, cuando nosotros durmamos en el Señor, pasaremos de inmediato a estar en su presencia. De inmediato, conscientes y con identidad no corpórea, ciertamente, esperando el día del Señor. Ese día, Jesucristo regresará como Señor y Juez, y nosotros, los creyentes, seremos revestidos con nuestros respectivos cuerpos glorificados para disfrutar en plenitud comunitaria de nuestra vida eterna. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Les invito a terminar con la lectura de un salmo que escribió otro judío. Un solo versículo. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48, 14. Sí, hermanos, nosotros no somos una brizna que se la lleva el viento, no andamos a la deriva. Sabemos que Él nos sostendrá, como cantaremos ahora. Él nos sostendrá, nos ha sostenido ahora, nos sostendrá en el tiempo intermedio, nos sostendrá al final. Nuestra vida eterna descansa en Él. No podíamos estar en mejores manos. Soli Deo Gloria. Haremos juntos dando gracias.